el diseño es extraordinario, que toda esa parte que se tiene ahí en México y en esa parte también de Estados Unidos, esa multiculturalidad yo siento que es extraordinaria, pero faltan tantas cosas que eso me hizo salir adelante a otra parte del mundo donde dije, ya tengo suficiente de ello, quiero algo más, yo eso que ya tengo allá, ya lo tengo conmigo, ya para qué lo necesito. Entonces, por eso yo me siento Ok. súper contento de poder seguir viviendo acá y yo me siento que tengo esas habilidades, tengo esos detalles, conozco cómo trabajan la gente de Google, yo he podido tener acceso también a las diferentes empresas que han estado en la área del Bay, en San Francisco, veo también ese tipo de contactos que todavía conservo, en la parte también de contactos de la Ciudad de México, y yo siento que todo esa sincronización o toda la parte, vamos a decir, condensa de información, la podemos encontrar la mayoría en esa parte de Tijuana y de México, o en otras partes también del mundo, pero yo siento que hay algo particular ahí que podemos explotar y ¿por qué no? Salir adelante. Si lo tenemos, ¿para qué desperdiciarlo? ¿Por qué decir, para qué voy a dejar esto para mañana si lo puedo hacer hoy? Hola a todos, mi nombre es Jorge Flores y este es un episodio más de Potencializa, el podcast en el que me dedico a compartir ideas de negocios, tips de mercadotecnia y a tener conversaciones con personas que han sido capaces de diseñar sus propias vidas y ser felices. Todo esto lo hago con el fin de aprender de su experiencia y obtener consejos, así que prepárate para aprender algo nuevo y llevar tus proyectos al siguiente nivel. En el episodio de hoy tenemos como invitado al maestro Abel Rangel Trejo. Aquellas personas que me conocen saben que Abel es un amigo muy cercano mío, pero antes de que pienses que solo lo invito porque somos compas desde la prepa, permíteme expandir su gran currículum para que veas que en realidad es un chingón. Abel, a su corta edad de 26 años, cuenta con un grado de Ingeniería en Cibernética Electrónica, una maestría en Ingeniería a Nanoescala por la Universidad de Lyon en Francia y actualmente está cursando su doctorado en sensores de RF para inteligencia artificial, proyecto con el fin de obtener imágenes de microondas para la detección del cáncer de mama en el Instituto de Ciencias Analíticas, doctorado que va a terminar en el año 2022 en la misma Universidad de Lyon, Francia. Muchos podrán pensar que cursar una maestría y comenzar un doctorado en el extranjero son oportunidades que solo a muy pocos se les presentan, sobre todo a aquellos que tengan los recursos económicos para hacerlo. Sin embargo, el caso de Abel no es para nada así. Abel, gracias a su entusiasmo y búsqueda de oportunidades, recibió la beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, mejor conocido como CONACYT. Con esta beca, Abel comenzó el desarrollo de un proyecto de investigación relacionado con la diabetes y las enfermedades crónicas, con la expectativa de transformarlo más tarde y ponerlo en marcha dentro del sector de Health Tech. Todo esto ha llevado a que hoy en día Abel Rangel sea considerado por la revista de Manufactura como una de las 12 jóvenes promesas de la ingeniería en México. En este episodio yo decidí invitar a Abel para que nos cuente su historia y nos platique su experiencia y elementos clave que él puso en práctica para tener mayores posibilidades de obtener este tipo de becas. Así que si te encuentras con esas ganas de buscar nuevas oportunidades, irte al extranjero, invertir en tu formación y armar tu propio camino, no te puedes perder este episodio. Bienvenido, Abel Rangel. Gracias. Bueno, a ver, yo sé que hoy en día eres un modelo a seguir para muchos jóvenes que se dedican al área de ingeniería, que muchos quisieran tener las oportunidades que has tenido y sobre todo saber cómo aprovecharlas. Antes de entrar a ese tema, yo quiero que nos platiques un poco sobre tus inicios. ¿Desde cuándo empieza Abel a plantearse estas metas? Y te lo pregunto porque yo sé que no fue una idea que simplemente apareció por arte de magia mientras estabas estudiando la carrera o que se te ocurrió por el simple hecho de cursar una ingeniería, sino que muchísimo tiempo atrás te estuviste preparando para tomar estas oportunidades que se te presentaron. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, claro. De hecho, yo comienzo a prepararme desde que empecé la carrera, la universidad, ya que empecé a visualizar qué iba a hacer después, qué es lo que iba a poder generar como trabajo, a dónde iba a invertir mi tiempo, qué actividades iba a relacionar. E incluso desde antes de la carrera ya tenía una idea de que tenía que esforzarme, que tenía que alcanzar tales metas y tenía que salir adelante. Después de analizar también mi zona de confort, mi zona de cercanía, mi zona de contactos,
yo comencé a darme cuenta que faltaban varios aspectos que podrían ser complemento para esta meta que yo quería realizar, que era cumplir mis sueños con un grado de maestría y posteriormente, si fuera necesario, realizar mejores estudios y sobre todo tener la experiencia para poder sacar mis propios proyectos, mis propios conocimientos y relacionados con la creatividad que quería yo sacar adelante para impulsar a mi comunidad. Y fue cuando me di cuenta que esos aspectos que me faltaban eran los que no había en Tijuana y no había también alrededor de México, pero había muchos aspectos que eran complementarios. Por ejemplo, la calidad de la gente, la calidad de las ganas de ayudarte, las ganas de inscribirte a tal lado, o si te falta tal cosa, tenemos este recurso que te puede ayudar. E incluso hoy en día creo que hay muchísimas más organizaciones y más escuelas que se han logrado instalar en el área de Tijuana, en Baja California e incluso en todo México, a diferencia de como estábamos antes, en hace 5 años, hace 10 años, es algo increíble que ahora ya puedes accesar inclusive por internet. Y gracias a ello empecé a ver y a realizar como mi meta y realizar también lo que eran los objetivos exactos de qué tipo de institución era la que podía aportar estos conocimientos. Tanto como un ciudadano de Tijuana y como un ciudadano también de vivir cerca de la frontera, yo tenía la oportunidad de ver ese tipo también de cualidades en las escuelas que eran del otro lado de la frontera, que son en Estados Unidos, en San Diego, y no solamente en San Diego, sino más adelante. Y fue cuando pude también llevar algunos cursos por medio de CETIS Universidad, que fue donde estudié la carrera de la ingeniería en cibernética electrónica, y darme cuenta si de verdad tenían ellos los elementos que me hacían falta. Una vez que ya fui creciendo y vi todos estos elementos, me dijo que era interesante salir del área donde yo podía hablar mi propio idioma. Era interesante hablar con otra gente que tenía otras experiencias, que no llevaban los mismos proyectos, no tenían los mismos maestros y sobre todo tener ese reto de la cultura que es muy, muy enriquecedor. Y fue ¿Cómo así te como comenzó todo. preparaste? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo te fuiste preparando para la cultura? ¿Hiciste algo previo a irte a la maestría? Claro que sí. Eso fue más que nada como un golpe de suerte, porque yo no lo pude prever dado a mi corta edad. Eso fue gracias a los estudios de francés y inglés que tuve desde que fui muy, muy chico. De hecho, Ok, cuando entré a la escuela maternal ni siquiera sabía hablar o escribir bien el español, porque mi escuela era el colegio inglés en Playas de Tijuana y todo estaba en inglés. ok. Y una vez que yo fui creciendo, tuve esas cualidades que la misma escuela donde estuve, Colegio Reina Isabel, nos impartía en francés y fue ahí donde no lo solté, no solté esas habilidades, no solté esos elementos y esas clases y después me tuve que inscribir a otras escuelas porque se me acabó el curso, me tuve que inscribir a la UABC y después a la Alianza Francesa y fue así Ok. como empecé a prepararme en la parte del idioma, sobre todo, y Entonces, en la cultura. esto, o sea, antes de irte a la maestría y siquiera como pensar en que ibas a vivir un tiempo en Francia, ya te estabas preparando para cuando se presentara la oportunidad y desde, o sea, muchísimos años. ¿Cuántos años más o menos llevaste estudiando francés antes de irte a vivir a Francia? Ya los había contado, eran alrededor de entre 8 y 10 años, porque tuve Ok. pausas, sobre todo en la preparatoria, pero eh, fueron aspectos que me ayudaron bastante y creo que eso fueron inculcados desde la familia y también inculcados desde la atmósfera de amistades. Ok, entonces, a ver, terminas la universidad y después, ¿qué haces? ¿Inmediatamente aplicas a la beca con ACID o buscas una oportunidad laboral en la ciudad de Tijuana? O qué es lo que haces? ¿O buscas otras convocatorias? ¿Tomas otros cursos en otras partes? ¿Qué es lo que pensaste cuando ya te graduaste? ¿Y qué hiciste, pues? Fue un momento en el que yo vi las cosas muy, muy rápido, porque fue un momento en el que yo ya estaba casi terminando mi carrera en la universidad y al mismo tiempo yo tenía planeado desde que empecé la universidad poder salir a buscar estos elementos en otras culturas y fue donde realicé mi intercambio
a mi primer intercambio internacional a la ciudad de Annecy, en Francia, durante mi carrera de ingeniería. Y en ese momento me di cuenta que me quería volver a ir, me quería volver a aventurar y buscar otras áreas de oportunidad, otros lugares donde no conociera y sobre todo enriquecer, no solamente uh, eh, mejorar las partes que yo conocía, sino agregarle cosas al saco, porque no sabía que iba a necesitar después y creo que eso fue lo que me sacó bastante adelante. Ok, pero no Y tenías claro después, a dónde ibas, pues, digamos. O sea, sales y como no, todos a veces que estamos un poquito perdidos y no sabemos qué sigue, si entrar a un trabajo estable o si emprender algo o si prepararnos o invertir más en formación y buscar este tipo de becas. O sea, tú te estabas preparando, pero de manera como, quiero entender, como intuitiva o ya sabías como para qué exactamente. sí, sí, claro, a eso iba. Lo que iba a decir que de eso, que iba agregando a mi saco de información, de conocimiento, no sabían qué lo iba a utilizar. Entonces fue un momento en el que empecé a aplicar. Y después de que fue mi primer intercambio, fue donde empecé primero un segundo intercambio, que fue la Ciudad de México. Después Ok, no pude parar porque estaba muy, muy emocionado y el mismo hecho de aplicar y poder ir del extranjero, tenías como ese lapso de viajes, de tenerte que mover de un lugar a otro, entonces tenía mucho tiempo libre también, y cuando no tenía tiempo libre era mucho tiempo de trabajo, pero en muy, muy corto tiempo, entonces eso me hacía bustearme, salir adelante lo más rápido posible, y yo apliqué a la primera beca, que fue en Santander, para poder mi intercambio, no la pude porque era en el extranjero, en un lugar donde no hablaban español, Francia. Decía que mi segunda beca fue gracias a Santander, a un programa especial donde no hablan español, pero lo acababan de abrir para una escuela en Alemania que se llama Köln, ok, eh, Multidisciplinary Research, que áreas multidisciplinarias para la detección o la investigación de áreas de la salud. Y eso fue por parte de Santander. De hecho, Santander fueron los que me ayudaron también para una segunda beca y yo poderme ir para mi último semestre de CETIS Universidad a la Náhuac México Sur, en la Ciudad de México, donde estuve ok. viviendo 6 meses. Y cuando yo estaba allá, yo no tenía planeado volver a irme a otro intercambio o algo así. Yo solamente ya tenía planeado ya terminar mi carrera y posiblemente irme a la parte de la maestría, pero no sabía si ese mismo año o un año después. Pero en cuanto empecé el primer intercambio, como decía, fue cuando me puse a investigar cómo hacerle en esa etapa que sigue después, que eran los estudios de maestría. Entonces dije, entonces ya le encontré el camino. Creo que si estoy en el primer intercambio, ya tengo que ir viendo qué voy a hacer en el segundo. Si estoy en el Ok. segundo, tengo que ir viendo qué voy a hacer en la maestría. Si estoy en la maestría, tengo que ver qué voy a hacer en el doctorado. Y todo el tiempo, si lo ibas viendo como con un año de adelanto o Ujú. algo parecido, por lo menos unos 6 meses, Como irlo podías anticipando. encontrar esas convocatorias. Ándale. Ok. Sobre todo anticipar, pero no solamente anticipar la convocatoria, sino todos los elementos que te van pidiendo, que son exámenes del idioma, exámenes de la cultura o Ok. exámenes o certificados que vas a necesitar. Y fue cuando me acerqué a personas que tenían la beca CONACYT, que de hecho nada más fueron 2 personas porque no tenía mucho conocimiento de ello, y me fueron guiando qué tenía que hacer y me puse a leer. Y la clave estuvo en que preví con un año y medio de anticipación todos los documentos que me iban a pedir. Y te das cuenta que esos documentos son los mismos que te piden después para otra convocatoria y son los mismos que se Ok. vuelven a repetir. Entonces fue como una cadenita y Entonces, un tren. perdón, la clave o lo que tú consideras como de los elementos más que te ayudaron a ganar o que marcaron una diferencia en que te eligieran para obtener la beca, o sea, ¿consideras que una parte fue mucho la anticipación y el tener como todo en regla, simplemente como el hecho también de cumplir en tiempo y forma? Correcto. Sí, de hecho, Ok, tener los elementos en anticipación, ya con ello ya los tienes obviamente en tiempo y forma, porque ya los tienes listos. Nada más es como, ok, confirmo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Todo el tiempo yo estaba haciendo listas, eso me ayudó bastante. ok, Y guardar sitios de internet, guardar estos documentos. Y de hecho, otro de los métodos o estrategias que tuve fue desde que empecé mi primer intercambio, me di cuenta que había muchos documentos que se volvían a repetir
Y el hecho Ok. de tenerlos en tu computadora, todos escaneados, mismo pasaporte, visas, exámenes de idioma, exámenes de cultura o documentos que son importantes, hasta la misma licencia de conducir, el hecho de tenerlas escaneadas te permite de agilizar bastantes procesos en los que puedes aplicar y no aplicas a una ni a dos, aplicas como a casi 10 becas cuando las necesitas. Por ejemplo, Ok. en el caso de la maestría, que fue cuando yo ya tenía bien identificado que me quería ir al extranjero. Ok, entonces, si nos puedes platicar también como un poquito sobre el proceso de aplicación para aplicar a CONACYT, digamos, cómo es el proceso de aplicación y como una vez que aplicas, cuántos filtros hay o hasta qué punto o después de cuánto tiempo te dan los resultados. Claro, el hecho de aplicar a CONACYT es todo un protocolo. Ok, Es desde anticipar yo diría, para tener algo más seguro, un año de anticipación, todos los elementos que te van a pedir. Inmediatamente tratar de agendar citas, agendar fechas de exámenes, certificados, todo lo que necesites, actas de nacimiento o cualquier otro documento y tenerlos listos en tu computadora, tanto en formato digital como tenerlos en tu mismo escritorio en formato físico. Una vez que tienes la mayoría, pero no todavía todos finalizados, tienes que hacer en paralelo lo que es una aplicación a todas las universidades a las que piensas aplicar. Yo apliqué en un inicio como a dos y fue cuando encontré a más estudiantes mexicanos porque ya me iba a regresar yo a Tijuana, ya iba a terminar mi carrera ok, y por arte de magia gané el último concurso que fue para hacer el programa piloto de profesionales en Silicon Valley y estuve colaborando y trabajando en Silicon Valley, en San Francisco, durante un periodo donde había más estudiantes como yo, eran 15 mexicanos nada más seleccionados de toda la República, ok. y con ellos me di cuenta que no se aplicaba solamente a dos o tres universidades. Si vas a hacer algo en un proyecto, tienes que tratar de dar el máximo, tratar de aplicar más. Si tienes tiempo, obviamente aplica más. Nunca vas a perder nada. Inclusive si te Entonces, aceptan, perdón, ya vas a tener es, opción 2, B, C. o sea, aquí lo que me estás diciendo es que previo a la maestría, aplicaste a otra convocatoria que te llevó a Silicon Valley y de Silicon Valley, gracias a que estuviste ahí con otras personas, te enteraste de que podías aplicar a más de una beca y entonces ya, o sea, pudiste, digo, a más de una convocatoria y ya por eso, o sea, ahí fuiste a Silicon Valley a adquirir ese tip y entonces aplicar a más universidades y después conseguiste ya la maestría y la beca, ¿no? Correcto, así fue. Y es cuando yo apliqué a 9 universidades y también estuve aplicando, bueno, yo le llamo aplicar, pero es hacer tu portafolio, tu folder de todos los documentos que vas a utilizar con ACID. Y en cuanto llegue la fe, en esa fecha tienes que enviar todo tu portafolio de documentos para CONACYT, pero depende mucho de la convocatoria. CONACYT es una entidad del gobierno, el Consorcio de Ciencia y Tecnología de México, que permite otorgar este tipo de becas a diferentes estados de la República Mexicana, pero inclusive tiene también programas nacionales e inclusive son independientes para país al que vas a viajar o al que vas a realizar tus estudios. Ok. Entonces, tienes que fijarte bien en la convocatoria, que son PDFs que están en la página, o inclusive también en otras convocatorias como la de Amexid, de la SEP, que también Ok, ok, súper bien. es encontrar todos estos requisitos en la fecha de entrega, anotar todo lo que se necesita y hacerlo en el protocolo que decía que es todo un protocolo porque tienes que enviar el documento físico a veces, que es, bueno, fue el que me tocó a mí. Ok, Después tienes que validarlo con la persona del estado, porque yo apliqué al estado de Baja California. Físicamente fui y me trasladé a las oficinas y validé que todo mi expediente fuera correcto. Y una vez que fuera aceptado, en paralelo me había aceptado ya la universidad en el extranjero, e inclusive me aceptaron como 3 porque yo apliqué a 9 o me aceptaron más. Y ok, al final yo escogí la que mejor me quedaba
y ya tenía entonces el expediente físico, la validación de la universidad a la que me quería ir, que es todo un proceso también diferente, que depende de la universidad. Y Ok. juntas esos dos, los pones en el expediente CONACYT y ahora esperas la fecha en la que tienes que subir tus documentos a la plataforma. E inclusive es el mismo protocolo para otro tipo de becas que pueden haber desde el extranjero, como en mi caso, que también quise aplicar a otras del gobierno de Francia con la beca de IFEL, o Ok. inclusive becas para en Alemania que tienen la DAD, también por parte de CONACYT y con Alemania, y ciertas becas que son exclusivas del país, dependiendo también de los requisitos que vayan pidiendo, y con ellas tú puedes aplicar y también tener paralelo. Al final de cuentas, hay algunas que son inclusivas, que no te permiten tener una segunda, o hay unas que te permiten tener una o más siempre y cuando no pases un límite, como en el caso de CONACYT no te permiten que puedas tener lo mismo de ingresos que lo que te da CONACYT como segunda beca. Quiere decir que no puedes O- multiplicar por dos los ingresos que te da CONACYT. Ok. Ok, algo que quiero hacer como o recalcar en esto que acabas de decir es que lo que veo es que, por ejemplo, tú, Abel, te planteaste una meta, me quiero ir a estudiar al extranjero, pero no solo también pusiste, digamos, tus huevos en una sola canasta, como dicen, sino de solo aplicar a una beca, digo, a una escuela, una beca en específico y depender de ella para ver si te ibas o no, sino que en este caso, o sea, hiciste todo lo contrario, aplicaste de manera masiva o a 10, digamos, universidades y de esas 10, por decirlo así, 7 no te aceptaron, pero 3 sí. Entonces al final, en lugar de haber tenido nada más una opción, tuviste 3 gracias a que aplicaste a 10, ¿verdad? Mm, correcto, sí, a gran escala o a grandes líneas es exactamente lo que uno busca hacer cuando vas a aplicar. Es como cuando vas a aplicar o vas a jugar a algo de lotería. Tienes que jugar, jugar, jugar. Si no juegas, no vas a ganar. Y el mismo hecho también de poner y meterte en valor, meter en valor todos tus documentos, meter en valor tu tiempo y meter en valor tus elementos que tienes a disposición, es lo que también se va a ver reflejado cuando tienes ese tipo de aplicaciones. Algunas de ellas son totalmente de enviar papeles y documentos por medio de Internet. Otras te piden hacer algún tipo de videoconferencia, que son muy simples, nada más es para confirmar el idioma o confirmar los conocimientos. Y Ok. una vez que te aceptan, es ya muy, muy fácil de poder adquirirlo, al menos el mínimo de ellas. Mientras más tengas, más fácil obviamente va a ser que te acepte alguna de ellas. Súper bien. Abel, a ver, y si pudieras resumirnos ahorita tu experiencia de ya más de 2 años fuera en el extranjero, ¿qué nos podrías platicar de ello? Es una experiencia, todo el tiempo es una experiencia de aventurero. No sabes con quién te vas a encontrar, no sabes a qué te vas a encontrar y no sabes cómo se va a pasar el hecho de poder salir inclusive al mercado a comprar algo. Inclusive ya un tiempo que yo vivo 2 años o más en el extranjero, inclusive me sigue pasando que, ching, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo van a reaccionar? O qué es lo que tengo que hacer con algún trámite que son más complicados, por ejemplo, algo de la salud o ir al hospital y el temor. Pero el hecho de salir de tu zona de confort y poder vivir todo el tiempo en esa perspectiva de tener que autoevaluarte si estás haciendo las cosas bien o cómo te vas a medir conforme a lo que vas a decir o lo que vas a aprender, creo que es algo inigualable, que no encuentras dentro de tu misma ciudad y nunca lo vas a encontrar dentro de tu misma cultura. Tienes que salir adelante, afuera de tus límites y sobre todo decir, bueno, no hay marcha atrás. Y si me quiero regresar, es de verdad porque ya lo vas a dejar. Y como decía, si vas a ir a hacer un proyecto o hacer alguna idea, es ir al fondo y dar Darle con con todo. todo. Si no, obviamente, ándale. Si no, pues ¿para qué lo realizas? Y desde un principio, desde que vas a aplicar, es lo mismo. Es tener la idea y tener tu misma motivación. E inclusive si tú sientes así la mínima idea de que no tienes los conocimientos necesarios o los mínimos, la misma mínima idea de que posible no lo vas a lograr,
es totalmente automotivarte y decir, no, ¿por qué no lo voy a lograr si hay más personas que están como yo y están aplicando? Ok. O sea, que Y sí se es eso puede, que pues, hace o la sea, sí es diferencia. posible. O sea, Claro, esas claro. becas están ahí, Todo el nada tiempo es más es posible. cuestión de que apliques. Ok, súper bien. ¿Y cuál es, o Claro, sea, claro. yéndonos ya como a concretamente a ti, a tu vida, a tu reto, a tu viaje, cuáles han sido los principales retos de adaptarte a este nuevo entorno, tanto académicos como sociales, culturales? Sobre todo que estoy en una cultura en donde se encuentra bastante este tema de la humanidad, que de hecho lo encuentras hasta con la misma cultura de cómo hablan los franceses. Mi preocupación de todos los días, o mi reto más bien de todos los días, no es preocupación, es un reto y una motivación también, es Ujú. aprender cómo logran transmitir una idea para que sea de verdad efectiva y alcance con una sutileza que tiene la cultura, dar a entender qué es lo que quieres decir de una forma políticamente correcta. Ellos son Ok. increíblemente políticamente correctos a veces, que es donde te quedas, wow, sí se puede decir lo que quieres decir, aunque lo tengas que decir diferente. Y es donde te das cuenta que el mexicano a veces tiene esa idea de, uy, ¿por qué voy a decir eso? ¿Por qué le voy a reclamar al maestro? ¿Por qué voy a reclamarle a aquella persona? ¿Por qué le voy a Ajá, se va a reclamar ofender a o mi algo solo por decirle alumno? que ¿Qué está me hizo? mal. Te va a ofender. Claro, todos esos detalles ellos lo maximizan porque ellos viven con un estrés también. De hecho, el típico cliché que podemos decir que a veces son medio ceros cuando vas a París Ajá, o no sí. quieren a los en inglés o otro idioma, se puede decir que es real, ahí está el tema, pero es real de cierta forma. No es real de la forma en la que lo vemos a veces, que puedes decir, por una sola vez que has ido al país y una sola vez que viviste una mala experiencia, no puedes juzgar a alguien, pero puedes por lo menos darte una dar cuenta y vivir más la experiencia y ver por qué lo están haciendo, poner en los pies de esa persona o de la misma cultura y aprender. Y yo creo que eso me ha abierto los ojos bastante para poder compartir también mis ideas, mejorarlas, ver qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estamos haciendo, o inclusive no solamente como una persona, sino como una comunidad, y cómo podemos agregar todos estos valores a nuestra comunidad que puede crecer bastante. Vemos el potencial, yo veo el potencial que tiene México, a contrario de esta cultura en donde a veces se estresan demasiado porque van al extremo en el que van a decir, ¿qué va a pensar o cómo lo puedo decir políticamente correcto? Y de Ok. hecho ellos mismos también se estresan bastante. Pero yo donde lo veo es que ¿por qué los mexicanos tan feliz que somos, tan tanta energía que Relajado. tenemos, tanto color, tan relajados y tanta energía también que hay tanto en las fiestas, la cultura, la comida, todo, Ujú. cómo lo podemos expresar y agregar, ¿por qué no tenemos esa sutileza también de poder decir, ¿sabes qué? O sea, sí hago la fiesta, la hago muy bien, pero también puedo trabajar súper bien. Mira lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y es lo que me encanta, porque los mexicanos no somos estresados a ese nivel, y los mexicanos yo siento que muchas veces lo entienden el por qué hay problemas tanto en la familia o en la misma comunidad y no se estresan a ese nivel y Ujú. lo ven de una manera simple porque de hecho vivimos con tantos problemas que a veces decimos, no, ¿cómo voy a aplicar esa beca si nadie se la va a ganar? Ok. Y es ahí donde veo que hay un potencial y se puede todo siempre y cuando lo veamos de cierta perspectiva y nos pongamos en los pies de esa persona y digamos, ¿sabes qué? Yo soy fulanito de tal y yo tengo el poder de poder salir adelante, tengo el poder de poder realizar mis estudios en el extranjero, cumplir mi sueño, tomar tal curso, viajar por todo el mundo o cualquier otro tipo de reto. Abel, ¿crees que esa falta de estrés en los mexicanos hace que al final como que muchos se queden como de manera pasiva en el no hacer nada o en el no intentarlo? Sí, de hecho, yo siento que se convierte, eso se convierte en un estado de flojera. Ok. Yo mismo lo vivo porque a veces yo prefiero no salir ni siquiera a la calle porque siento que a veces me voy a encontrar con alguien que de verdad me va a cambiar el ánimo y Ok. digo, no, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a salir o algo así? O sea, Pero es sí te detiene de totalmente hacer tus tan cosas, pues a diverso. veces. A veces, no, nunca me detiene,
pero sí me deja ese tipo de reflexión. Ok, Pero lo interesante aquí es de que eh, siendo un país donde tiene más de una sola frontera con otro país, o a nivel de tener a Italia al este, a Bélgica, Alemania, a España, Suiza ujú, y tener otras fronteras a nivel el extranjero, te permite ver ese tipo de multiculturalidad, ese tipo de mezcla entre otro tipo de personas y no siempre vas a encontrar franceses. De hecho, la mayoría, yo trabajo aquí en un lugar en donde la mayoría no son franceses porque tienen mucho a recibir lo que es la parte de intelecto y ok, tratar de realizar proyectos con ello. No solamente no lo ven como no incluir a los franceses, sino ven como, ok, tenemos los franceses, sí pueden venir, pero también tenemos los extranjeros, porque no vienen si ellos también pueden ayudarnos con esto? Y de hecho, si ok. son más inteligentes, pues que vengan. No los vamos a juzgar, no los vamos a A decir que rechazar. no, o Ajá. vamos a decir a rechazar, e inclusive eso es lo que incrementa, yo creo que esa parte de sabor, de color, de De cualidades de innovación. multiculturalidad del idioma, Ujú. de innovación y de ideas. Y es eso, yo siento que lo que muchas veces puede impulsar adelante los proyectos. Y yo siento que tomar ese tipo de pequeñas ideas, traspasarlas en otro plano en donde vemos que hay ese tipo de potencial como en México, podría de verdad sacar adelante. Súper bien. A ver, y en una situación como la tuya, donde te encuentras, digo, o sea, estás enfrentándote y retándote todos los días, pero al mismo tiempo, o sea, te retas también de manera personal o, digamos, familiar, porque te encuentras lejos de tu país, de tu hogar, familia, y que además, o sea, por ejemplo, ahorita ya terminaste tu maestría y fueron 2 años, pero ahorita acabas de empezar tu doctorado y vas por otros 3 años para seguir, o sea, allá en Francia. ¿Qué haces tú en esos momentos en donde te puedes llegar a sentir solo? Eh, es complicado porque yo pensaba que me iba a sentir solo. Ok. No ha habido un momento en el que yo me haya sentido solo. Bueno, sí, que estoy en mi cuarto y no quiero ver a nadie, pero pues estoy trabajando, me siento tranquilo porque obviamente vas a vivir solo en una residencia normalmente, a menos que también puedes compartir cuarto o compartir apartamento cuando tienes tus colocs, pero el hecho de ser una cultura donde tiene mucho extranjero, inclusive se ve otro ritmo y otra estructura, no solamente a nivel cultural, sino a la ciudad. Tú vas a ver que las ciudades son más chicas, condensas, y vas a ver los campos, la naturaleza muchísimo más amplio, donde quieren preservar lo que es natural y preservar lo que es la ciudad y nada más condensar en la ciudad. Y eso siento que hace como una especie de claustro, donde se motiva más vivir y todo, y la gente interactúa más, de hecho, porque vas a ver más gente que está más cerca, inclusive todo es más chico, en las calles son chicas, Ok. los supermercados y los pasillos son más chicos, y todo eso es súper interesante porque ¿por qué son más chicos o por qué van a reducir? Y eso tiene un gran impacto, yo siento, en el hecho de que puedas no sentirte solo porque sientes que estás al lado de alguien o estás en un apartamento que está cerca del otro, e inclusive aprendes a cómo mantener tu respeto o tu área Ujú. de contacto o tu área de convivencia, hasta en zonas donde vas a vivir, obviamente, y tú quieres hacer ruido, poner tu música en tu apartamento y sientes que como están todos muy chicos van a escuchar la música los de al lado, pero no, porque, bueno, son otras cuestiones, pero el hecho de que puedas como automedirte o autocambiar tu comportamiento, que automáticamente lo haces, te vas a comenzar a sentir muchísimo más adaptable al entorno, menos solo, y sobre todo hay un menos impacto hasta de impacto carbono, voy a decir, o impacto de contaminación, porque todo es más chico Ok. y nada más utilizas, Reduces es tu una huella cultura en lo ecológica, que, pues. correcto, es una cultura en donde un área o una metodología de arquitectura, voy a decir, donde reduces todo eso a utilizar solamente lo que necesitas. Entonces, de hecho, queda perfecto, porque
cuando vas a hablar con alguien, nada más le vas a hablar cuando necesitas, o inclusive también lo puedes escuchar cuando no necesitas, pero no es como que se complementa porque va a estar más cerca de las personas, las puedes escuchar más fácilmente. Vas a tener una multicultura alrededor donde vas a hablar otros idiomas, no solamente hablas francés, sino el inglés está todo el tiempo, incluso el alemán o el italiano, que es lo que me encanta porque ves esos tonos de lenguaje, de ideas, y eso mismo crea esa pasión en donde al final de cuentas no te sientes solo. Y hay mucho ese fenómeno de gente que quiere viajar. De hecho, acá desde los 18 años dejan de vivir con sus papás. Eso es como Ok. súper común, es como la regla. Y es donde vas a encontrar muchos estudiantes que están de tu edad o más chicos o más grandes y siempre te van a estar invitando que vamos allá, vamos acá, vamos a platicar, vamos a la reunión y eso hace que nunca te sientas solo. Súper bien. Y en cuanto a los retos, digamos, intelectuales o, no sé, para estar como también tan concentrado en lo que estás estudiando y en esto, ¿qué pasa cuando de repente, no sé, creo que a veces es inevitable que dudamos de nosotros mismos o de nuestras capacidades porque estamos afuera compitiendo, en este caso tú que estás pues contra el mundo, porque hay gente de todos lados, como mencionas, o sea, ¿qué pasa por tu mente para poder llegar a decir así como ni madres, a seguirle dando, pues, o sea, como a motivarte y seguir pues con ese mismo empuje o motivación? Yo todo el tiempo tengo mi referencia de mi alma mater. Voy a decir mi comunidad, tanto Tijuana como CETIS y las otras instituciones en donde yo estuve estudiando y también en empresas donde estuve trabajando, que no fueron muchas, pero fue las que más me aportaron en experiencia, Ok, a la Ciudad de México, o en tanto en Alemania o aquí mismo en Francia, pero todo el tiempo lo relaciono a Tijuana. Hay algo ahí que me hace ligarme y todo el tiempo digo, tengo esas experiencias, tengo esa motivación y tengo esas herramientas. Es un fenómeno súper diferente en donde yo veo que todo eso que tenía allá en Tijuana no lo hay aquí. Y eso es lo que me hace sentir diferente y que tenga ese potencial de no sentirme subevaluado, sino totalmente lo contrario, sobrevaluado, y yo me siento como si de verdad tengo ese potencial de poder aportar detalles que la gente no tiene. E inclusive hay un detalle muy, muy importante. Yo voy a decir que, no sé, pero hay una cifra extraordinaria que yo todo el tiempo ya lo he estado notando a partir de la maestría, ujú, que el 60 o 70% de los elementos que tú ves en ciencia, que tú ves en la innovación, que tú ves en las películas, que tú ves, todo viene de una área donde han crecido bastantes empresas y está totalmente relacionado a nuestra cultura y a nuestra área, que es California. Tantas cosas que ok, tú vas a ver. California, Baja California, todo el estado, vamos a decir, del área, de tanto Estados Unidos como de México, vas a ver tantos fenómenos de culturas, de cosas que se han creado en esa área tan particular, donde te sientes, vengo de allá. Entonces, ok, creo que por algo estoy pudiendo hacer cosas. Hay algo ahí que, ¿por qué vengo de allá? Y tantas cosas que se han hecho allá. Vas a ver películas de los años 80, de los años 60, vas a ver fenómenos de cuando se estuvo haciendo tantas construcciones en la parte de Estados Unidos, tantos fenómenos también de demografía en la parte de México y tantas partes de experimentos o innovación en la parte médica, en el área de Baja California, tantas cosas tan nuevas que ahora no escuchamos tanto hablar porque son demasiado nuevas que en los siguientes años yo creo que lo vamos a empezar a notar, tanto robots para hacer cirugías, para poder aplicar tipo de telemedicina, para poder aplicar la inteligencia artificial o detalles también para aplicar con las tecnologías de las aplicaciones o la parte web, la parte de las ciencias aplicadas también en electrónica, todo eso y sobre todo el diseño es extraordinario, que toda esa parte que se tiene ahí en México y en esa parte también de Estados Unidos, esa multiculturalidad yo siento que es extraordinaria, pero faltan tantas cosas que eso me hizo salir adelante a otra parte del mundo donde dije, ya tengo suficiente de ello, quiero algo más, yo eso que ya tengo allá, ya lo tengo conmigo, ya para qué lo necesito.
Entonces, por eso yo me siento Ok. súper contento de poder seguir viviendo acá y yo me siento que tengo esas habilidades, tengo esos detalles, conozco cómo trabajan la gente de Google, yo he podido tener acceso también a las diferentes empresas que han estado en la área del Bay, en San Francisco, veo también ese tipo de contactos que todavía conservo, en la parte también de contactos de la Ciudad de México, y yo siento que todo esa sincronización o toda la parte, vamos a decir, condensa de información, la podemos encontrar la mayoría en esa parte de Tijuana y de México, o en otras partes también del mundo, pero yo siento que hay algo particular ahí que podemos explotar y ¿por qué no? Salir adelante. Si lo tenemos, ¿para qué desperdiciarlo? ¿Por qué decir, para qué voy a dejar esto para mañana si lo puedo hacer hoy? Ok, súper bien. Abel, ¿tienes algunos sitios que nos puedas compartir, que le puedas compartir a la audiencia que nos escucha para que puedan hacer su investigación al terminar el episodio para aplicar alguna de estas becas? O sea, o algo que a ti no sé, que a lo mejor sí ya lo encontraste obviamente, pero que te hubiera gustado a lo mejor conocerlo antes. Algo así como un sitio mágico en donde venga todo no existe. Pero, Pero pero, ¿por algo qué donde se no? puedan Si ya han orientar. escuchado, claro, claro. Si ya han escuchado hablar de ciertas convocatorias, pónganlo en Google. Ponlo en Google y ponle convocatoria 2020, convocatoria 2021, convocatoria la que viene. Y si no existe, agárrate la del año pasado. Agárrate el año pasado y es la más nueva. Esa, trata de aplicarla. Trata de juntar tus documentos para esa convocatoria. En CONACYT o en la parte de la SEP, las convocatorias de la SEP o las convocatorias también de las universidades en el extranjero, trata de buscar todo el tiempo el PDF. Tienes que tener en cuenta el PDF. Hay un PDF. Si no lo has encontrado es porque no has buscado bien, pero casi siempre, el 90% de las veces hay un PDF y ahí viene todo. Vienen todos los requisitos, vienen las fechas límite y viene la información de tu correo electrónico en el que tienes que enviar tus documentos y todo eso lo anotas y tratas de anotarlo y vas a ver que muchos de los PDF de diferentes convocatorias se van a aparecer, inclusive cuando vas a aplicar a las universidades, porque de hecho el paso número uno es tu convocatoria o, bueno, yo lo hice paso número uno la convocatoria, pero hay quienes lo hacen paso número uno la universidad. Ok. Y cualquiera de los dos que lo hagas primero no tiene nada de malo porque es un proceso en paralelo y buscar el PDF es lo principal. Número dos, tienes todo ese año, porque se supone que lo haces por adelantado, para prever, poder tener todo, no estresarte y poder sacar lo máximo que puedas de oportunidad para aplicar y obtener la beca o convocatoria o el premio. Ok. Y tratas de aplicar o agendar todas las citas que te faltan. Ok, marca que me falta el TOEFL o el IELTS para el examen de inglés. Me falta tal fotografía, me falta tal currículum, me falta eh, información sobre mi acta de nacimiento, que la tengo que apostillar, que tengo que traducirla, que me voy a ir a otro país donde no hablan inglés, entonces tengo que tener mi examen más el del examen del idioma en el que quieres seguir. Y todo eso te va a agendar o te va a agregar ese tipo de puntos adicionales para que te puedan aceptar Sí, ese y valor buscar agregado en diferenciador, ¿no? convocatorias. Ok, súper bien. A ver, así, yo sé que tenemos poco tiempo, pero me gustaría que nos contaras brevemente como, me voy a ir un poquito más rápido, como a qué te dedicas exactamente actualmente, o sea, qué proyectos, como conocer tu rutina del día a día y qué proyectos estás trabajando hoy en día, tanto, no sé, algo que dejaste pendiente de la maestría y que sigues trabajando o algo que estás actualmente investigando en tu doctorado. Claro, claro. Es un proyecto que me apasiona. Es todo el tiempo relacionar las enfermedades crónicas con la tecnología. Tecnología es una palabra muy, muy extensa y yo lo utilizo dentro de toda su parte extensa. No solamente es la parte de, vamos a decir, de electrónica y de botones o de parte del software, sino tecnología, la parte también de la arquitectura, todo lo que va a haber antes, después y cómo la gente lo va a pensar, cómo lo va a percibir. Todo eso también hace parte de la tecnología, de la experiencia de usuario y todo eso lo conllevo a un proyecto que se llama detección de cáncer de mama en etapa temprana con antenas RF, que son de radiofrecuencia de microondas, y son específicamente antenas de parche. Ok. Ese sistema
Yo estoy desarrollando las antenas que puedan hacer lo más chicas posible, lo más miniaturizadas, más flexibles posibles, con materiales que son posiblemente complejos a desarrollar, pero muy, muy baratos para que pueda producirse en gran escala una vez que sea finalizado y que no sea para nada dañino y sobre todo poder aplicar esta tecnología a otras patologías y sobre todo al final de mi tesis queremos que pueda realizar por lo menos el prototipo, la imagen final de lo que sería el busto para detectar algún indicio del cáncer de mama. Y esta tecnología la estamos también optimizando con la inteligencia artificial, que es otra de las áreas en las que se divide mi tesis y mis proyectos principales, en donde estoy súper contento de poder comenzar a entender que hay diferentes algoritmos o prototipos de, de esquemas de código que se pueden utilizar para cualquier otro tipo de aplicación, no solamente la médica, y poder predecir, diagnosticar eh, y obtener valores lo más óptimos posibles con la mayor la mayor claridad, de que sea lo más cercano a lo correcto, con el menor grado de error en detección dentro de las imágenes de cáncer de mama o en detección de parámetros para la diabetes o en detección de otro tipo de algoritmos. Entonces eso es en todo lo que me dedico los 7 días de la semana, desde que me levanto casi hasta que me voy a dormir y inclusive cuando me toca también vacaciones, creo que no lo dejo. Ok. Pero sí, de hecho, no voy a decir que no lo dejo porque sí, sí lo dejo. Es algo súper importante también tener tus metas, cuándo lo vas a hacer, a qué quieres aplicar y o cuánto tiempo lo vas a trabajar, pero siempre tienes que dejar por lo menos un día libre para que a veces, no siempre lo dejo, pero trato de hacerlo últimamente cada semana para poder ir a la naturaleza, salir adelante, a otras áreas de la ciudad, Distraerte, despejar tu sobre mente, todo es hacer súper más importante. deportes. Claro, eso es esencial, salir, no vayas, o sea, todo lo que puedes hacer todos los fines de semana, eso no lo hagas, trata de salir a otra parte. Si puedes tener la oportunidad de poderte ir a alguna parte de la playa que no hayas ido antes, a una área más natural donde ya no haya ruido, no haya carros, no haya, que nada más escuches los pajaritos y los caballos o lo que sea, es increíblemente necesario. Te despejas y cuando regresas tienes mil ideas, mil y una ideas donde empiezas a trabajar y te vuelves más eficaz. Súper bien. A ver, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado. Eh, algo complicado. El peor consejo creo que ha sido Que cuando lo pusiste en práctica, o sea, tal vez no tenían malas intenciones, pero cuando lo pusiste en práctica o ya en tu vida, te diste cuenta que no funcionaba como para ti. voy a decir que fue al final tal vez de cuando estuve en la universidad, que yo sentía que no iba a poder aplicar a otro tipo de becas, que era donde me quería ir todavía a otras partes a nivel nacional. ¿Ok? Y por parte de unas personas conocidas que tengo me dijeron que era muy, muy tarde, que no iba a poder aplicar y que no tenía la oportunidad de aplicar dentro de este mismo tema de hablando de las becas. Y Ok. entonces, a partir de ello fue donde dije, chin, no voy a poder. Y me di cuenta, después, ya que pasaron el tiempo, que, que muchas personas que yo conocía de la universidad que habían podido aplicar y aplicaron después de cuando yo quería aplicar, pudieron ganar y tuvieron acceso a irse a Ok. otro lugar dentro de la República Mexicana y fue donde dije, ya ves, a ver, porque nada más seguiste un solo consejo y no chequé ni siquiera en el internet, no chequé después todo lo que podía poder obtener de la información en la escuela y creo que eso es esencial. El peor consejo es que nada más te den un solo consejo y te vayas con él. Súper bien. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo, uh, creo que eso se lo debo a mi mamá o a mi papá también, a mis padres, es hazlo,
si lo puedes hacer ahora, ¿para qué lo vas a dejar para mañana? Hazlo, hazlo, hazlo y hazlo. Es todo lo que siempre me levanta cada día y digo, pues ¿para qué lo voy a dejar después? Si después más bien puedo dejarlo para algún tiempo libre, puedo ver una película o puedo salir a descansar un rato, o no sabes qué se va a presentar. Entonces, todo el tiempo, lo que habíamos dicho antes, la parte de prever y sacar las cosas con anticipación es lo mejor. Súper bien. ¿Cuáles son las 3 reglas que tienes contigo mismo que crees que te han ayudado a llegar hasta aquí? Reglas, hábitos, valores. Sí. Una es la responsabilidad. Siento que el hecho de poder cumplir en tiempo y también, bueno, sobre todo en forma, lo que tengas planeado para realizar es lo mejor, ya que una vez que estás empezando, se puede perder bastante trabajo que hayas hecho si no cumpliste con los últimos requerimientos o los últimos envíos para cualquier tipo de convocatoria, trabajo de la escuela o trabajo. Y ese es uno de los principales que tengo. Otro es la consistencia. Si hago algo, es continuarlo. Y de hecho creo que algo también que ya me motiva. Yo me motivo, de hecho, en la mañana cuando me levanto, levantarme temprano, tratar de correr un rato y tratar de seguirlo haciendo. El hecho de seguir haciendo algo, irte a dormir a la misma hora y tratar también de tener un día accesible en la semana para poder despejarte y relajarte, es esencial. Yo siento también que el cuerpo a veces siente que se deja relajar en cierto momento o se va a dormir a cierto momento, y es cuando de verdad empieza a descansar. Si lo haces todo el tiempo de forma diferente, el cuerpo no va a saber si de verdad lo vas a dejar descansar. Está todo descontrolado, ¿no? Y descontrolas el sistema, claro. Todo hay una armonía en todo lo que es el sistema, tanto en tu cuerpo, tu parte física y también la parte emocional. Y la tercera regla o hábito es hacerlo contento. Siempre yo creo que eso me identifica bastante del entorno en donde estoy, porque voy a ver bastante gente que está algo angustiada o estresada, porque así son ellos. Bueno, aquí sobre todo en la cultura francesa es algo de que tiene que ser exacto o perfecto. Ellos buscan mucho la perfección y hasta su momento sí lo logran a veces, que son algunas cosas que ves muy padres, y en muchos casos son casos fallidos, que es la mayoría, yo siento, porque terminan estresados, terminan con problemas, e inclusive se ve mucho en aspectos de la salud de los mismos educadores o investigadores o personas que están estudiando, y se estresan demasiado que pueden perder ese camino, y yo vuelvo a lo esencial. Siento que mientras lo hagas lo más simple posible y lo hagas contento, súper rápido lo vas a poder sacar adelante y vas a poder absorber o quedarte con algo de ello. Súper bien. Por último, Abel, ¿cuál es tu frase favorita? Mi frase favorita, diría una palabra favorita, es aventurero. Aventurarte o aventurarme y hacer siempre las cosas que puedas hacer en el momento y tiempo y forma que tengas adelante. Súper bien, Abel. Pues muchísimas gracias por haberte dado el tiempo. Sé que ya tienes que salir corriendo porque tienes que tomar un camión allá en Francia, pero estoy seguro que todo lo que nos dijiste aporta mucho valor para las personas que nos están escuchando y para todo aquel que quiera crear y aplicar e invertir en su formación y crear de esta manera su propio camino. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar mi podcast Potencializa. Si te gustó el episodio, puedes ayudarnos suscribiéndote y dejando una calificación positiva en alguna de nuestras plataformas, o bien recomendándole a alguien alguno de nuestros episodios. Recuerda, la recomendación de boca en boca es nuestro mayor impulso para seguir creando contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.